Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Esta es la edición número 12 de Voces Situadas, que es un foro asambleario que hacemos desde el Museo Reina Sofía para debatir y poner en común distintos problemas, distintas cuestiones que nos acucian, que nos interpelan. Y en este caso, bajo el nombre ¿Quién cuida a la cuidadora?, estamos de alguna manera poniendo el dedo en la llaga respecto del tema de los cuidados y sobre todo de las cuidadoras, porque la mayor parte del trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, está en manos de mujeres migrantes en distintas partes del mundo. Este era un encuentro que estaba pensado para hacer de manera presencial a principios de mayo, pero por la cuestión de la pandemia y la cuarentena en la que estamos hace más de 2 meses, hemos decidido resituarlo en este contexto virtual, lo que también nos ha dado la posibilidad de ampliarlo a otras voces. Era parte del programa Revuelta Feminista que lanzamos en torno al 8M, como parte de las preguntas y las interpelaciones que desde el Museo Reina Sofía nos hacemos respecto de qué significa un museo feminista en todos los planos de nuestra actividad cotidiana. En este caso fue iniciativa también de Rafa Pimentel, que es impulsora del colectivo Territorio Doméstico, y que viene teniendo un diálogo desde hace años con Silvia Federici, teórica, feminista, muy querida y reconocida por todas nosotras, en torno a la cuestión de los cuidados, y sobre todo de las sujetas que realizamos esos cuidados, ¿no? Silvia y Rafa conversaron en Nueva York en noviembre del año pasado, tuvieron una primera conversación pública, y un poco en resonancia de esa conversación es que las invitamos a volver a hacer ese eco en el Museo Reina Sofía. Como digo, esa actividad presencial hoy es imposible, pero decidimos situarla en este formato virtual y amplificarla con voces que vienen de Colombia, de Honduras, de Bilbao, Nicaragua, Bilbao, etc. Entonces, un poco para situar esta actividad, voy a darle la palabra a Rafa y a Silvia Federici. Les agradecemos muchísimo la presencia aquí, y luego de su conversación vamos a darle la palabra a Claribet, a Eda y a Ludmila. Las voy a presentar brevemente después, antes de un turno largo de preguntas con todas las presentes. Así que muy bienvenidas y muchas gracias. Algo importante antes de darle la palabra a Rafaela es que esta actividad está siendo grabada y vamos luego a editarla y a subirla a la página web del museo. Si alguien, cuando decide hacer la pregunta, prefiere no ser grabado, que por favor apague su cámara o nos lo diga para poder editarlo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y bienvenidas. Rafa, por favor. Gracias, Ana, y buenas tardes a todas y todos, y una ilusión grande que estén a todas las personas que se están conectando y que estamos del otro lado, que estamos en diferentes partes del mundo. Pues es un gran honor y un gran placer pues estar esta tarde acá con estas grandes compañeras también, que nos hemos conectado por esa situación, pero que es un gran lujo y un gran gusto. Nosotras de parte del colectivo Territorio Doméstico, como Ana ha dicho, era un interés muy grande en volver otra vez a conectar con Silvia y ahora mucho más con las compañeras. Creemos que ese título de Cuando los cuidados cruzan frontera, pues es muy importante, porque ahora mismo seguimos hablando de una situación que ahora mismo nos conecta, nos afecta, nos junta a muchísimas mujeres del mundo y a muchas personas. Creo que esa conversación que tuvimos en Nueva York, que fue con Silvia, pero además fue la conexión con otras mujeres que están en ese país, en Estados Unidos, y que también, como muchas de nosotras, hacemos esos trabajos imprescindibles, esos trabajos esenciales, como se le está llamando ahora,
pero tenemos las mismas situaciones en todas partes donde estamos. Esa falta de derecho, esa falta de no visibilidad, y que cuando nosotras decimos cuando los cuidados cruzan la frontera, también las cruzamos las personas. También cruzamos las personas que somos las que estamos en diferentes países con las mismas situaciones. Fue una experiencia para nosotras muy, muy, muy potente, porque llegamos a conectar con muchísimas mujeres que estaban realizando el trabajo de hogar en Nueva York, pero también estaban realizando muchísimos trabajos que son los que sostienen las vidas y sostienen a esos países donde nosotras vamos. Creo que una de las cosas que nos motivó también es que esas grandes alianzas y el por qué estamos intentando conectar tantas mujeres diversas y tantos colectivos diversos a nivel del mundo, es realmente porque creemos que la lucha no es solamente de unas cuantas ni de colectivos como el nuestro, sino que esto es una lucha abierta hacia un cambio de un mundo mejor. Hablamos de un cambio donde las mujeres podamos tener esas situaciones y esas situaciones cubiertas, donde las mujeres no seamos las que hagamos el tema de los cuidados y esos trabajos que realmente hacemos cuando viajamos o cuando estamos en los lugares de orígenes, que lo seguimos haciendo. Creemos que es algo interesante y que ahora mismo con la situación del COVID, decimos que cruza frontera también, pero cruza frontera y nos afecta de manera diferente a las personas, porque no es lo mismo cuando te dicen quédate en casa a diferentes grupos, la manera de que nos lo dicen, porque muchísimas mujeres, y digo mujeres porque somos las que estamos realizando un montón de trabajo y estamos en situaciones ahora mismo que son las que se están viendo en ese iceberg, ¿no? Somos las mujeres las que estamos sosteniendo en su gran mayoría esta situación que estamos teniendo, pero que a la vez somos nosotras las que salimos como siempre de ese cuidado. Por eso con el tema de quién nos cuida a nosotras, quién nos cuida a las cuidadoras, por eso doy ese título, porque salimos fuera, hemos estado fuera, pero con esta situación ahora mismo se ha visto mucho más. Somos las mujeres las que seguimos sosteniendo esta situación con nuestro trabajo de cuidado. Nos pedían que cuidáramos a las personas mayores, que son las más vulnerables, son esas personas a las que teníamos que cuidar, pero realmente no se ha puesto, no se ha pensado en nosotras. ¿Quién nos cuida a nosotras? ¿Quién nos cuida a las trabajadoras de hogar y a las cuidadoras y a esas personas vulnerables que ahora mismo con ese quédate en casa estamos teniendo tantas dificultades? Yo creo que esa conversación que tuvimos de cuando los cuidados cruzan la frontera, sigue ahora en pie, y yo creo que cuando hablamos y decimos a Silvia que cómo podemos seguir y cómo podemos estar con esta situación en este sistema capitalista, patriarcal y clasista, cómo es que cómo seguiremos y cómo estará en estos momentos, esta situación que estamos nosotras viviendo. Porque ahora mismo es una situación que vivimos la mayoría de las personas, pero aquí hay peculiaridades. Mujeres migrantes que no pueden acceder a unos subsidios y a unas medidas porque realmente estamos fuera. Mujeres solas que tienen que trabajar, pero que realmente no se han dado las condiciones ni se ponen las condiciones para que se vea, ¿no? Para que estemos ahí. Yo creo que el capitalismo y esta sociedad que estamos viviendo las mujeres y que estamos viviendo a través de esos trabajos que realizamos, pero que siempre nos dejan fuera
pero que nosotras sabemos que formamos parte de esos trabajos esenciales e importantes para seguir sosteniendo la vida, creemos también que es un momento también importante para ver qué está pasando con esos trabajos y esos trabajos que realizamos las mujeres y qué está pasando con esas desigualdades en el mundo de la vida que ahora se ven tan reflejadas en esta situación. Yo le daría la palabra a Silvia para que sigamos hablando sobre lo que cuando hablábamos en Nueva York, ¿no? Sobre ese capitalismo y esas maneras de vivir donde las mujeres estamos, no se nos está cuidando, pero a la vez estamos realizando trabajo donde no tenemos derecho y donde no son reconocidos. Entonces a mí me gustaría que hablaras, que nos siguiéramos conversando sobre esta situación, que habláramos de esas luchas, de esas situaciones que se dan ahora mismo y que nosotras la vivíamos, pero que ahora con el COVID-19 se ve más en relieve esta realidad que está pasando en el mundo y que el COVID traspasa frontera, pero no la vivimos de la misma manera la situación, porque ya tenemos esa situación de desigualdad. Así que Silvia, te paso la palabra y seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafaela, y muchas gracias a Reina Sofía que nos ha permitido este encuentro tan importante, ¿no? Que sigue, que continúa el encuentro que hemos hecho en New York, que para nosotras también fue una vuelta, ¿no? Porque fue un momento no solamente de conectarnos directamente con Rafaela y con el territorio doméstico, pero fue una ocasión de encontrarnos con muchísimas compañeras trabajadoras domésticas que llegaron al encuentro. Tenemos en este encuentro un público que no diferente, porque la mayoría eran en verdad trabajadoras. Y yo creo que en este encuentro empezó algo, ¿no? De lo que se intenta hacer en este momento, ¿no? Con esta reunión, ¿no? De crear redes, conexiones, lazos internacionales. Porque necesitamos verdaderamente unir toda nuestra fuerza, toda nuestra creatividad para responder, ¿no? a una crisis que es múltiple. Es una crisis que es múltiple porque inmediatamente es la crisis del COVID, pero es una crisis que es mucho más grande porque el territorio del cuidado es un territorio de crisis por las mujeres, por todas las mujeres, y ahora sobre todo por las mujeres migrantes, trabajadoras domésticas que han dejado su país y que ahora se trovan con el COVID completamente desplazadas, ¿no? Y la crisis más grande también es que en ese sistema, la lógica de ese sistema capitalista es una lógica desvalorizante, que completamente desvaloriza la reproducción, el cuidado, la vida y pone, ¿no? Premia solamente la acumulación de la riqueza. Es una lógica que es muy perversa, porque tanto más el sistema por su reproducción necesita el trabajo de cuidado, tanto más pretende que no es un trabajo, ¿no? Tanto más pretende que no es un trabajo, es solamente una cosa natural por las mujeres, ¿no? Entonces, esto es una crisis importante, combatir contra esta invisibilización, esta desvalorización que ha sido sistemática, ¿no? Y que ha marcado la vida de todas las mujeres. Y también ahora, sobre todo, las mujeres, ¿no? que hacen estos trabajos llegando de otros países, mujeres migrantes. Entonces, este es, ¿no? El desafío, ¿no? Es el reto con el cual debemos enfrentarnos. Y bueno, quiero decir, ¿no? lo que se ha pasado en estos meses aquí con el COVID. El COVID ha mostrado en toda su dramaticidad una situación que es una situación cotidiana, ¿no? La situación de la falta, ¿no? en esta sociedad
con el trabajo de la reproducción, con el trabajo del cuidado, ¿no? Hoy, por ejemplo, siempre se habla de los servicios esenciales. Y nunca se dice que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado es un servicio esencial, ¿no? Es después el servicio más esencial que hay, porque cada día reproduce la vida, ¿no? Como territorio doméstico siempre ha dicho, sin nosotros nada se mueve. Y reproducir la vida también tiene tantos elementos. No es solamente el limpiar, no es solamente el cocinar, no es solamente acompañar a los niños, las niñas al parque, ¿no? Es todo un trabajo emotivo, emocional. Cada día nos escuchamos lo que se pasa, ¿no? En la clínica, en los hospitales, con las enfermeras que ven la gente que sufre, que ven la gente que, ¿no? Cada momento ven y deben involucrarse con su sufrimiento. Pero el trabajo de cuidado es esto también. Es esto también cuando se cuida a una persona mayor que no es autosuficiente, cuando se cuidan niños. Es un trabajo que te convolte toda la persona. No es solamente una cuestión física de limpiar. Y todavía, este trabajo tan esencial, el más mal pagado y ahora sobre todo, ¿no? Como que es racializado, como que muchas de las compañeras que son trabajadoras domésticas, varias no tienen también completa documentación. Entonces, un chantaje continuo. Y esto debe cambiar. Esto debe cambiar, ¿no? Como ha dicho Rafa, yo creo que es todas nosotras sentimos que estamos viviendo un momento histórico, que estamos viviendo un momento de vuelta, que estamos viviendo un momento que va a ser determinante por lo que va a pasar en los próximos años. Y la cuestión por nosotros es, ¿quién va a determinar, ¿no? Cómo se va a configurar la vida de los próximos años, ¿no? Somos capaces de hacer realmente una vuelta, de hacer que este momento sea un momento transformador. Y no sea un momento que sea usado solamente para el sistema, para conquistar más económicamente y con forma más intensa de explotación. Entonces, por eso que yo creo que tenemos que unir todas nuestras fuerzas. Y sobre todo ver que hoy, ¿no? La trabajadora doméstica son realmente central en este momento, como lo son toda la cotidianidad, y todavía no se habla mucho de la enfermera justamente, no se habla de quién en la casa sigue continuando a hacer este trabajo. No se habla del hecho que muchísimas mujeres trabajadoras domésticas, ¿no? Hoy en la familia no la aceptan porque tienen miedo de la infección. Entonces se encuentran desplazadas, se encuentran que no dicen a buscar, ¿no? Su sustentamiento, el dinero a mandar a su familia. Entonces que la crisis se perpetúa, que la crisis que viven aquí es también la crisis que hay en las Filipinas, que hay en el Caribe, donde están familias que dependen de los recursos que cada mes eran. Entonces que es muy importante, ¿no? Organizarnos en dos formas, sea del largo plazo, del cambiar, ¿no? Del cambiar cómo se ve el trabajo de cuidado, de cambiar, ¿no? El hecho que el trabajo de cuidado no tiene recursos, que las trabajadoras son pagadas las peor, ¿no? Que no tiene derecho, etcétera, etcétera. Entonces se debe cambiar la escalera de valores, ¿no? La idea de poner la vida al centro, todo esto. Pero se debe organizar también sobre el inmediato.
porque sobre el inmediato hay una crisis muy, muy fuerte. Nosotros la vivimos aquí en los Estados Unidos, donde en este momento también sigue una política de deportación, sigue una política antimigrante, sigue una política que quiere usar los migrantes cuando les sirven bien, no bien porque siempre son maltratados, pero ahora quieren despedirlos, ¿no? Quieren, hay a New York, como en muchísimos países, muchísimas deportaciones. Entonces, es difícil también por muchos migrantes, incluso trabajadoras domésticas, salir, ser visibles, organizarnos, porque tienen el miedo de ser deportada, ¿no? De ser criminalizada. Entonces, yo creo que esto es muy, nosotras, ¿no? Es una temática que nos preocupa mucho directamente, porque varias de las compañeras que hemos encontrado, por ejemplo, cuando Rafaela llegó a New York, ahora no están buscando recursos, no están trabajando por las familias y deben pensar en alternativas en una situación de gran precariedad. Entonces, por eso que necesitamos todo un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo a muchos niveles, ¿no? A nivel de definición de qué es este trabajo, de su papel central en el sistema, en la comunidad, en la vida de la persona, ¿no? A nivel económico, por los recursos, ¿no? Por el incremento, la aumentación, ¿no? De que una trabajadora, ¿no? Puede ganar y haber su autonomía, poder mantener su familia, poder, ¿no? Haber los recursos necesarios por la vida. Y a nivel de derecho, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es lo que debemos organizar, ¿no? De los meses que vienen, así que, ¿no? El COVID puede ser un momento de cambio radical y puede ser un momento de cambio en el cual nosotras y las compañeras que son tan esenciales en la reproducción de nuestra vida, ¿no? Pueden determinar cuál va a ser el cambio y no impedir que una vez más, ¿no? Una vez más, ¿no? ¿no? La lógica de la desvalorización, de la invisibilización, ¿no? puede ganar, puede imponerse. Muchas gracias. Silvia. Rafa. Sí, yo creo que hay es una pregunta o para que Silvia pueda tocar, aunque ya ha empezado cuando estaba hablando del tema de las personas migrantes, la regularización. ¿Cómo crees que cómo se puede internacionalizar la lucha de las trabajadoras de hogar, las cuidadoras, en estos momentos en el mundo frente al capitalismo? Porque ya se está viendo cómo estamos, y tú lo acabas de hablar, tenemos que estar organizadas, pero ¿cómo podíamos, qué cosa nos podías plantear, aunque no es receta, sino que queremos escuchar del compartir de esto, ¿no? ¿Cómo podemos internacionalizar la lucha de las trabajadoras de hogar y cuidadoras que estamos atravesadas por todo ese tema de la regularización que está ahora, que es a nivel del mundo, ¿no? Esa mano de obra que tú planteas, que solamente se nos necesita en los países para que trabajemos en esos trabajos esenciales, pero que no podemos tener derecho, ¿no? Y no nos dan derecho, como es lo que está sucediendo ahora en Europa y en Estados Unidos. Hay un montón de gente que no tenemos papel, no tienen papeles, pero realmente no se pone el foco ahí, sino que se pone en que sea un trabajo. Como nosotras siempre decimos, querían brazos, pero llegamos personas. Sí. Que hablaras un poquito sobre... Sí, a mí me parece que, bueno, somos hoy en una situación que mejor, ¿no? Que, no sé, 10 años atrás. Porque lo que se pasa es que hoy
hay a nivel internacional ya un fuerte movimientos de trabajadora doméstica que se han organizado ahora de muchos años, tienen mucha sabiduría política, mucha capacidad organizativa. Entonces, a pesar que este es un momento muy difícil, ¿no? Por el ataque contra los migrantes, contra todos los migrantes, y que todavía es una situación en que tenemos muchas a nivel internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Toda esta organización de Mujeres Unidas, ¿no? De una costa a la otra, ¿no? Del país, que han conquistado, han ganado derechos, muchas veces son derechos que son todavía en el papel, pero derechos de ser reconocida como trabajadora y de tener derecho, por ejemplo, al overtime, a las vacaciones, al pagamento cuando una es despedida, todas cosas que 20 años atrás parecían imposibles, ¿no? Parecían imposibles. Con este gobierno, con esta administración, hubo un ataque muy, muy fuerte, y creo que una razón del ataque es que en estos años los migrantes se han organizado mucho. Han sido lo que han puesto sobre la mesa todos los problemas más importantes de los trabajadores. Y la trabajadora doméstica también. Son las que han puesto sobre la mesa toda la problemática del cuidado, de la reproducción, de qué significa la crianza, tantos temas que el movimiento feminista en parte había abandonado, ¿no? En busca del trabajo fuera de la casa. Han sido las trabajadoras domésticas a restablecer la importancia esencial estratégica por la reproducción de la vida, de nuestra sociedad, de este trabajo. Yo entonces creo que esto está una condición bastante buena, porque ya hay una red organizativa. Entonces yo creo que el reto es pensar dos cosas, ¿no? Ante todo, forma de organización, ¿no? ¿Cómo vamos a conectarnos? De cómo los varios movimientos y grupos se pueden articular en forma que hay un intercambio. Hay un intercambio constante de comunicación, de información, de articulación de estrategia, de comprensión de qué se está pasando, cuáles son las tendencias, porque hoy el movimiento es un mundo global, y la tendencia más o menos antes o después, lo que se pasa en España, se pasa aquí, y se va a pasar en las Filipinas. Entonces, esto, el otro es una articulación de un programa, ¿no? Y también una articulación de un programa que decide, bueno, ¿qué queremos ahora? ¿Qué queremos a largo plazo? ¿Qué podemos hacer inmediatamente ahora? ¿Cuáles son las cosas más vitales en las cuales podemos, por ejemplo, llamar una huelga? ¿No? Podemos llamar, bueno, o un momento de protesta general, ¿no? Entonces, articular un programa, comprender la forma, las redes organizativas, ¿no? Y también crear un intercambio de conocimiento de la lucha, porque nosotros continuamente aprendimos una de la otra. Aprendimos, para mí, por ejemplo, viajar, venir a Madrid, encontrar el territorio doméstico, ir en Argentina o en Uruguay o en Chile. Ha sido como me se ha ampliado la cabeza, ¿no? Entonces la capacidad de hacer circular lo que aprendimos, lo que pensamos, la lucha que hacemos. Yo creo que estos tres niveles son tres importantes. Y podemos darnos como, ¿cómo se dice? Cadencia, como fechas para ver, ¿no? Para empezar una comunicación con los grupos que conocemos y con los grupos que tienes que participar. Así que se puede ver como una red, un internacionalismo. Una vez estaba el internacional de los trabajadores, ¿no? No es un sueño.
ya estaba en el siglo XIX, ¿no? La Internacional de los Trabajadores. Entonces, vamos a crear una nueva internacional, ¿no? Una nueva internacional que yo creo va a hablar a tantas mujeres. También las que hacen el trabajo cuidado sin pago, porque es una temática que es fundamental. En la noche yo he visto un documental que ha dicho que en los Estados Unidos hay 60 millones de personas, ¿no? Hijos, hermanas, hermanos, que cuidan a una persona en su familia que es completamente dependiente de ellas, completamente, porque tienen enfermedad. 60 millones de personas que viven una crisis increíble. Pero es el trabajo que la gran parte de la trabajadora doméstica hacen. Que, como he dicho, no es solo el trabajo de limpiar, es todo un trabajo emotivo, es lo que se llaman los trabajos esenciales. Entonces yo creo que estos tres instrumentos, ¿no? De crear redes, de formas organizativas, programas, ¿no? Esto me parece importante. Bueno, gracias Silvia. Yo creo que ahora vamos a dejar a la compañera. Yo creo que puntualizar una que es, agregando a eso, es las conexiones de las diferentes luchas, porque a todas nos atraviesan la lucha de la vivienda, la lucha por la sanidad, la lucha por la vida, y ahí estamos, y yo creo que la clave también está en las conexiones de esas luchas, donde las mujeres estamos en primera línea. Yo creo que eso es algo que tenemos, que lo estamos viendo, y yo creo que esa será la gran conexión, conectarnos todas, porque todas estamos atravesadas por la vida, por las situaciones de la falta de derecho, pero por la falta de una vida digna para todas. Muchas gracias, Rafa. Sí, pensaba en esta cuestión de cómo retomar toda esta larga tradición de una internacional de los trabajadores que viene desde el siglo XIX con formas de organización, con también la oleada feminista, ¿no? Que también está conmoviendo las formas de la política y de la acción en las calles, ¿no? De qué manera podemos articular e interseccionar esas dos largas tradiciones y conmover también las formas que entendemos de la acción política a partir de esos encuentros. Y creo que también la cuestión migrante, como decía Rafa, está conmoviendo drásticamente también el territorio de las formas del trabajo y de las formas de la organización en todos lados, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos mucho para aprender de esas confluencias, ¿no? Bueno, voy a darle la palabra a Claribet Palacio, que nos acompaña desde Colombia. Claribet es la presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas de Servicio Doméstico, una organización que se creó en 2013, y bueno, nos va a contar un poco la experiencia de su trabajo, de su lucha desde Colombia, desde el territorio afrocolombiano. Bienvenida, Claribet. Muchas gracias, muy complacida de estar en este espacio con estas grandes mujeres. Como decía, yo soy la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Tenemos 7 años de estar militando en el mundo del sindicalismo en pro de los derechos de las trabajadoras domésticas. Yo soy trabajadora doméstica. Me voy a ir un poco a la pregunta, la cual representa muy bien este foro, de quién cuida a las cuidadoras. Es una pregunta que la hacemos con una doble intencionalidad, pero sabemos que la respuesta es evidente. Creo que cada una de ustedes y de quienes lo escuchan sabe exactamente que al no tener el cuidado, al no proponer o no contribuir para centrar el cuidado como respuesta a la vida y a mantener el bienestar, no solo de los hogares, sino de la sociedad propia, pues obviamente que al no tener clara esta concesión, pues no se pueden garantizar los derechos
de quienes prestamos estos servicios de cuidado, tanto remunerados como no remunerados. Y ahí empieza la lucha más fuerte, y es poner en la esfera pública un asunto que debería ser de orden gubernamental, un asunto que no tendríamos de cierto modo por qué estar los movimientos incidiendo fuertemente para que se visibilice nuestro trabajo, nuestro quehacer, tanto remunerado como no remunerado, sino que esto debería ser propiamente un asunto de Estado. Poner el cuidado en el centro como centro de la vida debería ser un asunto que todos los gobiernos tuvieran que tener en sus planes de desarrollo para formular unas políticas públicas contundentes que pudieran garantizar esto. Pero pues sabemos que el mundo y las miserias en las que nos ha sumido este capitalismo perverso que se comporta de una manera, digamos, desproporcionada, porque tiene sus esferas en todos los rincones de la sociedad. Parecen que tuvieran unos tentáculos para absorberse todos los diferentes sectores de la economía, y es ahí donde empiezan a arrastrarse gremios como el trabajo doméstico, porque lo que nosotras hacemos no se valora, no se reconoce, y se habla del cuidado como esencia de la vida y ponemos el discurso nosotras y quizás los afines con nuestra lucha, pero los gobiernos como tal no ponen este mismo discurso porque no se concibe el cuidado como centro de la vida. Quizás se piensa que la vida se puede mantener desde las formulaciones políticas que tienen otros intereses, de que quién está en el poder, y no ver que esto es un asunto fundamental para que las sociedades estén bien. Entonces, en esta lógica, yo quiero pues aprovechar lo que ustedes estaban diciendo, que esto es una coyuntura muy interesante, ver a ustedes representantes de diferentes países, cómo podemos articular trabajo para fortalecer el movimiento de trabajo doméstico mundial. Quizás yo me adelante un poco y no cuente un poco la historia como tal, como estaba planteando Ana, pero es que sabemos dónde está el problema. Sabemos que los cuidados están invisibilizados, sabemos que no hay una revalorización, que no hay un reconocimiento, que no hay una reformulación de los mismos, por tanto siguen centrados en las mujeres, que más de la mayoría de las personas que realizamos cuidados somos mujeres, pero que esto también representa una feminización de la pobreza al no tener garantizadas unas condiciones mínimas para realizar tanto mi trabajo remunerado como no remunerado. Entonces, yo sí considero importante un esfuerzo a gran escala, haciendo un llamamiento a las organizaciones, a los movimientos de trabajadoras domésticas, pero también a los movimientos feministas, porque yo creo que es hora de que nos pongamos en mesa y tengamos que empezar a dialogar las políticas de trabajo remunerado, pero también esas políticas o esos asuntos que plantea el feminismo ya de vieja data, porque no podrían estar estos diálogos por separados cuando lo que buscamos es reivindicar derechos para las mujeres, y aquí no tendría por qué haber, digamos, esa segregación. Son las mujeres, y son las mujeres negras, y somos las mujeres pobres, y somos las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, las que trabajan en el campo, las que trabajan en el banco, ¿cierto? Cuando se hacen estas luchas, deberíamos empaquetar para poder hacer una lucha más fuerte en bienestar de todas, porque de cierto modo, sí es claro que en medio de esa dispersión que sucede, digamos, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, a nivel de los propios países, quienes salen gananciosos de todo esto son los gobiernos, porque hay movimientos débiles, movimientos quizás que no existen en el sentido y en la lógica realmente de hacer una lucha incidiendo para que se mejoren condiciones en el sector, en este caso, hablando propiamente del sector de trabajo doméstico remunerado y no remunerado, ciñéndolo a la economía del cuidado como tal, porque ustedes saben, la economía del cuidado, y ahora mencionaban muy bien, casi siempre
mencionan a los, como todo se categoriza, se termina mencionando más fácil a la enfermera como una cuidadora especial, pero la trabajadora doméstica como tal no hace parte de ese reconocimiento social como una cuidadora especial. Y tal es, y aquí voy a hablar un poco de lo que nos está aconteciendo en el país en medio del COVID-19. Esa falta de respuesta del Estado frente a reconocer el cuidado y a que nos lo realizamos, nos tiene una precarización terrible en estos momentos, porque muchas trabajadoras domésticas han sido despedidas por la razón que es un trabajo altamente informal. Entonces no hubo forma de mantenerlas recibiendo su remuneración en unas condiciones dignas, y vuelve y juega. Puede garantizar cuidados quien tiene cómo pagarlo, porque entonces se está exigiendo a las mujeres pobres, a las mujeres cabeza de hogar, internarse, las mujeres que antes hacían trabajo por día o externas, no sé cómo dirán ustedes por allá, pero estas mujeres están siendo obligadas a internarse, a seguir prestando los servicios de cuidado, pero los cuidados para las personas adineradas, porque los cuidados para la familia de ella son inexistentes totalmente, porque pues ella al trasladarse a cumplir con sus deberes para conseguir un poco de dinero, porque el Estado no tiene capacidad de mantener unos beneficios económicos para que puedan ellas también cuidar de los suyos, cuidar de la vida propia. Entonces, los empleadores, para no exponerse a ser contagiados por ellas en medio del transporte público, que es lo que toma una trabajadora doméstica, porque acá no tenemos carro ni moto, pues toca tomar transporte público, y ellos evitando esta relación de la trabajadora con el medio, lo que hacen es obligarla a internarse, desprotegiendo absolutamente sus entornos familiares, sus niños, sus adolescentes. Entonces, pasamos ahí a una situación que se viene visibilizando, y es como ya veníamos con un problema de no reconocimiento, de precarización, pero que esto desborda también los asuntos emocionales de una mujer cuando tiene que llorar todos los días porque no sabe si su niño ya comió, no sabe qué va a pasar con su niño, porque no tiene ella cómo garantizar un cuidado allá donde lo dejó, porque lo que gana es muy poco, y tiene que decidir entre les doy lo básico para que subsistan, como el alimento, como pagarles el agua o la luz, o les pago un cuidado contundente. Entonces vuelve y juega el cuidado como centro de la vida, pero el cuidado categorizado, donde unos pueden tenerlo en mejor calidad y otros sencillamente no lo tenemos. Muchas gracias, Claribel. Muy lúcido tu planteo. Voy a darle la palabra ahora a Eda Luna, que nos acompaña desde Honduras. Eda es estudiante de trabajo social y es integrante desde el año 2015 de la Red de Trabajadoras Domésticas en Honduras. Bienvenida, Eda. Hola, un gusto. Bueno, mi nombre es Eda Luna, soy trabajadora doméstica, miembro y cofundadora de la Red de Trabajadoras Domésticas, estudiante de trabajo social, y queremos agradecerles por brindarnos esta oportunidad de poder compartir nuestras realidades y nuestras vivencias como trabajadoras de un país centroamericano, en este caso Honduras. Bueno, nosotras somos un espacio político que hace 5 años venimos promoviendo la organización y la movilización de las trabajadoras domésticas por la dignificación del trabajo doméstico remunerado en Honduras. Me han invitado a poder compartirles un poco de la situación en la que vivimos y en la que estamos actualmente nosotras las trabajadoras domésticas. Y bueno, antes de la situación del COVID-19, las trabajadoras domésticas en Honduras pues ya vivíamos una situación precaria en cuanto a nuestro trabajo. Vivimos en un país sumergido en una crisis política permanente desde hace 10 años, y nuestra condición de trabajadora doméstica se ha visto afectada y agudizada en este momento frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Voy a contarles algunos hechos históricos que han marcado nuestra vida y que han impactado en las condiciones de nuestro trabajo. En el 2009 surge el golpe de Estado, lo cual causa que el país entre en una crisis política y económica
la que generó una significativa pérdida del empleo y precarizando las condiciones de trabajo para nosotras las trabajadoras domésticas. Por lo cual, desde ese año no hemos podido avanzar y no contamos con un trabajo estable. Desde el 2015 surge la aprobación de una ley del empleo por hora, la cual nos afectó de manera particular, porque desde ahí se profundizó que las jornadas de trabajo pues se realizaran en menos tiempo. Con esta ley pues se redujeron horas de trabajo y de días pasaron a horas. Se establecieron las jornadas de 2 o 3 veces por semana, lo que significa un recargo para nosotras y la acumulación de nuestras tareas y con menos paga. En el 2018, en la ciudad de Tegucigalpa, se profundiza la escasez de agua. Y nos impacta a nosotras de manera particular porque solo podemos hacer nuestro trabajo los días que llegue el agua. Es decir, reduce las posibilidades de hacer nuestro trabajo, provocando una acumulación de tareas y con la misma paga. Algunas compañeras trabajadoras domésticas previo a la pandemia, pues ya se encontraban confinadas. ¿Por qué? Y nos referimos a las compañeras, a las trabajadoras domésticas que migran de sus comunidades a las ciudades a realizar trabajo doméstico remunerado. Generalmente lo hacen en la modalidad con dormida adentro, por un salario entre 100 y 150 dólares. 150 dólares mensuales, que se ven obligadas a permanecer por largos periodos en su lugar de trabajo porque sus salarios no les permiten poder trasladarse a las comunidades y visitar a sus familiares. Entonces vemos que esas compañeras prácticamente han sido obligadas a quedarse en los lugares de trabajo y que no pueden ver a sus familias. Y como decía la compañera Claribel, pues en este trabajo nosotras estamos cuidando de otras y de otros, pero ¿quién cuida de los nuestros y de nosotras mismas, verdad? Porque en su mayoría son mujeres, madres de familia, que han sido obligadas a dejar sus hijos con otros familiares. Bueno, el COVID-19 solo agudizó la situación desigual y de explotación en la que vivimos nosotras las trabajadoras domésticas. Y ahora voy a referirme a algunas medidas significativas para el trabajo doméstico. Y bueno, que el confinamiento y el quedarse en casa, pues ha sido una medida de prevención del coronavirus implementada en todo el mundo. Que además, pues la transmiten como la mayor solución para no contagiarse. No es más que un lema de clase y de privilegios que nosotras las trabajadoras domésticas no tenemos. El confinamiento ha tenido diversos impactos en nosotras las trabajadoras domésticas y bueno, pues uno de ellos es la sobrecarga laboral que hemos tenido justo en estos momentos. Pues se han triplicado las actividades porque los empleadores, los niños y las niñas están en las casas y lo que significa que todos están en los lugares de su trabajo y que, bueno, nos toca también acompañar a sus niños en las clases virtuales y hacer tareas con ellos. Tenemos que atenderles, tenemos que cuidarles, lo que significa la extensión de tareas a tal punto que se nos ha reducido la posibilidad de un descanso. Otro de los aspectos en los que también ha impactado esta crisis es en la explotación laboral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de explotación laboral? Pues que bueno, que en algunos casos para las trabajadoras domésticas, las jornadas son infinitas. Algunas de lunes a domingo y muchas veces hasta la madrugada. Y desaparece el tiempo de descanso para las trabajadoras. Vemos que, por ejemplo, en algunos casos aquí en Honduras, en algunos lugares de trabajo, pues habían dos compañeras, una con la modalidad de interna y la otra con la modalidad por día. ¿Qué significa? Que ahora a la compañera que está de interna se le han recargado las tareas que iba a hacer la compañera con dormida afuera. Por ejemplo, a planchar, a lavar, y por eso digo yo, es que aquí ya desaparece el tiempo del descanso. Si en la sobrecarga laboral teníamos un tiempo de descanso, en la explotación laboral ya desaparece totalmente este espacio para nosotras. Otra de las que nos ha impactado, pues es la pérdida de trabajo. ¿Por qué?
Esto se da a raíz de la pobreza que cargamos las mujeres, las trabajadoras domésticas, por no tener la posibilidad de cumplir con las medidas de bioseguridad, de poder prevenir el COVID-19, representando para los empleadores potenciales portadoras del virus, en peligro de sus familiares. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos sido obligadas por nuestros empleadores a quedarnos en nuestros lugares de trabajo, porque por nuestras condiciones económicas y de pobreza, pues no podemos acceder a esas medidas, por ejemplo, a guantes, a mascarillas, a gel, que sabemos que en este momento pues los precios han incrementado y que con el salario que nosotras, o con la paga mísera que nosotras tenemos, pues no nos alcanza para poder acudir a esas medidas, y que los empleadores pues nos han despedido, a muchas han despedido, por esa condición, por ser pobres, porque no podemos acceder a estas medidas. Porque ellos creen que nosotras al salir de esos lugares de trabajo, pues vamos a contagiarnos del COVID-19 y que vamos a poner en riesgo la vida de sus familiares. Otro de los impactos es el emocional. ¿Por qué? Porque hemos sido aisladas de nuestras familias. Provoca agotamiento, depresión, tristeza y calamidad. Nos hemos sometido a todas estas situaciones por el miedo a la pérdida del trabajo, porque sabemos que tenemos la familia que depende de nosotras y que en estos momentos pues es bien difícil poder conseguir un empleo, porque si de manera general está afectando particularmente a nosotras, pues nos está afectando mucho más por nuestra condición de ser mujeres trabajadoras domésticas. También ha generado un impacto en el tema económico, ya que la mayoría de nuestras compañeras y de nosotras, pues no contamos con una vivienda propia. Y al quedarnos sin el empleo, pues tampoco tenemos cómo pagar nuestros arriendos de vivienda, ni servicios públicos, y con esto del desempleo, pues tampoco podemos proveer a nuestras familias, a nuestros hijos, la educación virtual que se ha implementado como manera obligatoria en el país. Y tampoco podemos proveerles esos alimentos básicos, ni garantizarles la protección del no contagio, y todo esto junto y acumulado, pues nos genera más crisis y peores condiciones para nosotras las trabajadoras domésticas. Voy a hablarles de algunas medidas que se han implementado y que se han impuesto en este país, porque, por ejemplo, se aprobó una ley en la cual es obligatorio llevar y usar estas medidas de prevención, por ejemplo, la obligación de usar la mascarilla. Si nosotras con nuestros pagos no podemos ni darle buenas condiciones de vida a nuestros hijos o los alimentos básicos, mucho menos vamos a tener para comprar las mascarillas. Estas condiciones que nos vienen a prevenir del COVID-19. Bueno, una de las medidas es la no circulación y la regulación por número de identidad. Esta medida ha obligado al cierre del transporte público, lo que para nosotras, las trabajadoras domésticas, significa un riesgo a nuestra vida y a nuestra seguridad. Porque las que aún poseemos empleo, debemos trasladarnos caminando de 2 a 3 horas para llegar a nuestros lugares de trabajo. Cabe destacar que solo lo hacemos una vez cada 15 días, porque se rota el número de dígitos de la identidad que permite la circulación. ¿Qué sucede? En la mayoría somos compañeras de las comunidades, de los barrios y de zonas afueras. ¿Qué sucede? Que nos toca salir desde las madrugadas, porque sí tenemos un horario de entrada, pero no un horario de salida. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nos toca, ya les comentaba, desplazarnos a pie o muchas veces a jalón, a expensas de que nos pueda suceder cualquier cosa y poner en riesgo nuestra vida, porque sabemos que nos enfrentamos a la violencia actual del país. No estamos aseguradas o afiliadas al Seguro Social. En Honduras, pues nosotras las trabajadoras domésticas remuneradas no contamos con un marco legal que nos garantice la seguridad social, y que bueno, en este contexto de emergencia sanitaria es donde nosotras retomamos la exigencia a la seguridad social. Tenemos un sistema de salud público saqueado, colapsado e inexistente. Los centros de salud en nuestros barrios y comunidades, a las cuales es a lo único que podemos acceder por nuestros pagos, pues están cerrados a raíz de la crisis sanitaria que antecede
al coronavirus un sistema de salud desabastecido y encaminado a la privatización. En estos momentos se han implementado algunos proyectos desde el gobierno, como la Bolsa Solidaria. La Bolsa Solidaria ha sido una de las medidas para entregar alimentos a la población más empobrecida. Sin embargo, fue politizada y entregada a activistas políticos de partidos en el gobierno actual, quienes decidieron a través de promesas políticas partidarias a quienes entregarlas. O sea, que no se le entregó a la población, sino solo a aquellas que que han votado por el partido, digamos, por el partido actual que está en el gobierno. Esto ha provocado una mayor indignación en la población, que realmente está provocando que la gente pase por situaciones de hambre, volcándose a las calles a pedir comida, y por supuesto, nosotras las trabajadoras domésticas formamos parte de esa calamidad. Y bueno, como referencia al título que hoy tenemos como ¿quién cuida a la cuidadora? Pues ante la situación actual de nosotras las trabajadoras domésticas, en medio de esta pandemia, es evidente que se nos ha asignado el lugar más calamitoso de la clase trabajadora. Nuestras condiciones han empeorado en todos los sentidos pensables e inimaginables, con más trabajo, pero con menos paga, sin posibilidades de pensar siquiera en cómo enfrentar el virus, si es nuestro trabajo el que está en riesgo con mayor exposición al contagio, porque estamos enfrente de esta crisis. Nadie nos cuida. Nosotras seguimos cuidando aún en las peores condiciones. De mi parte, me quedaría con eso, y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Eda. Muy clarificador y fuerte lo que estás contando del panorama en Honduras, que creo que bueno, es parte de lo que está pasando en muchas partes de América Latina y del mundo. Finalmente va a tomar la palabra Lyudmila Montoya, que es nicaragüense, migrante desde hace 14 años, vive en Bilbao y es integrante, impulsora de un colectivo bastante nuevo, pero muy potente, que se llama Trabajadoras No Domesticadas. Así que bienvenida, Lyudmila. No se te escucha. Ahora sí. Ahora sí, es que lo tenía silenciado. Es que escuchando a Claribet y a Eda Luna, ¿cómo son las cosas aún estando en Europa? Siempre se está sufriendo los mismos problemas y las mismas situaciones, porque a ver, nosotros atendemos a través de diferentes espacios a mujeres, ¿no? Para ayudarlas en sus trámites, para ver cuánto han sido despedidas, cuánto tienen algún problema muy, muy fuerte. Entonces, la mayoría del grupo está siempre apoyando de lo personal o desde lo colectivo. Estamos en diferentes espacios. Y esas situaciones, aunque se está aquí en Bilbao, y imagino también Madrid, pasa las mujeres por las mismas situaciones de precariedad. Hemos visto que en realidad la crisis de los cuidados es tan antigua que hay personas de los grupos que llevan, qué sé yo, 20, 30 años con esa lucha, y a la fecha siguen con las mismas reivindicaciones, se sigue peleando por lo mismo. Es increíble porque, no sé, hasta, bueno, claro, hay cosas que se han logrado, pero se logran siempre a base de lucha, y eso lo tenemos claro, tenemos que seguir. Que el trabajo es esencial y que ahora lo han reconocido, claro, eso sirvió para que las trabajos de cuidado no se detuvieran, se detuvo una cantidad de trabajo que se consideraba fundamental, pero los trabajos de cuidado siguieron para seguir cuidando, que son feminizados, que no hay corresponsabilidad, que en realidad resuelven desde lo privado, es decir, el Estado se desentiende, y que las familias hagan
resuelvan, ¿no? Eso no quiere decir que solamente va a ser desde lo familiar o el entorno el que se haga cargo de esos cuidados. Ahí entonces es donde nosotros caemos las trabajadoras de hogar para resolver desde lo precario un trabajo que es esencial. También, al ser nosotros trabajadoras, la mayoría migradas, porque 95% de las trabajadoras internas es migrada, y la mayoría son personas que están en situación irregular administrativa. A eso se le une componentes de raza, origen y la situación administrativa, y entonces todo eso empeora nuestras condiciones de trabajo. Se dan situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que se dé eso y no se regule o se acepte como natural, ¿no? Ante eso, entonces nosotros en el grupo hemos puesto dos puntos importantes, que uno es la hipocresía que tiene la clase política y también una buena parte de la sociedad, porque dicen que sí, qué importante que es el trabajo, es un trabajo esencial el trabajo de los cuidados, pero por el otro, cuando es ya la práctica, simplemente no lo reconocen, o sea, creen que están haciéndole incluso un favor al darle la oportunidad de trabajar a la trabajadora, ¿no? Entonces, lo vimos en estos días cuando comenzó la crisis. ¿Cuándo se habló de las trabajadoras de hogar? Se habló hasta que los colectivos empezaron, las asociaciones empezaron a manifestarse. ¿Qué pasa con las trabajadoras de hogar que están quedando en la calle? Entonces, hasta en ese momento, un subsidio extraordinario. Y un subsidio que ni siquiera abarca, o sea, dejó a un tercio o más de un tercio de las trabajadoras fuera por todo ese empleo sumergido que hay. Porque aún cuando se tienen documentos en regla, hay muchas personas que trabajan sin ese contrato. Ahora, por parte de las trabajadoras, ¿qué es lo que se tiene? Si una persona o una familia ya con una cierta estabilidad acusó esa crisis, la sintió, tuvo crisis, tuvo depresiones y todo, imagínense ahora todas las trabajadoras que tienen una situación tan precaria y que encima no tienen derecho ni de básicos como el paro, la exclusión de la prevención de riesgos laborales no existe, la figura del desistimiento que está para el régimen especial de hogar, ahorita está en su apogeo, porque es como un despido no libre para los empleadores. Hay una regulación del régimen interno que así como muy difusa, se permiten muchas cosas porque está el tema de no poder entrar en los domicilios, no poder controlar eso, y entonces todo eso permite que haya despido inmediato, no se les da la indemnización correspondiente, hay suspensiones de contrato, o simplemente dijeron, este tiempo de cuarentena, estos son tus vacaciones, y cuando venga, vas a cumplir con todos los horarios que quedan, ¿no? Te quedas debiendo. Claro, también hubo situaciones de violencia, maltrato físico y verbal para las trabajadoras. Esa misma situación que decía Eda, de no poder ver a los familiares, porque no los dejaban salir de la casa, porque quedaron ya completamente, si antes no salían, trabajaban muchísimas aquí, de lunes a lunes, pues ahí ni siquiera la hora del sábado que le podían dar, todo estaba dentro de casa. ¿Y qué es el problema? Estando dentro de casa no hay hora de descanso, casi que no hay hora de descanso ni de noche, las jornadas nocturnas ahí están también por montón, y entonces el problema es que muchas de estas trabajadoras, al intentar reclamar o a tratar de ver cómo resolver un poco esa situación, también se dieron muchas bajas. En la seguridad social se puede ver cómo desde febrero hasta marzo, abril, hay una cantidad de personas, de trabajadoras de hogar que se han dado de baja.
tengo los datos, pero no los puedo mostrar, bueno, los tengo en el móvil. Y entonces se comenzó desde aquí, desde varias asociaciones e instituciones, se hizo una encuesta a 300 trabajadoras. Y con solamente los primeros 15 días que hubo de la cuarentena, muchas dieron ya, se salió la realidad de la situación. 54% de las trabajadoras no está de alta en la seguridad social, de las 300. Una cuarta parte de esas personas se había sido despedidas, y el 94% de esas personas despedidas sin indemnización. El 53% había sido suspendida del empleo, y claro, y el sueldo. No, nos dejaron ahí como congelados. De las que habían conservado sus trabajos, el 32% le habían impuesto esos días como vacaciones, que era lo que había comentado, ¿no? Ya que no va a venir, esas son tus vacaciones. Aunque que con los que acá, con ellas, pues no. Ahora, entre estas, las que seguían trabajando, las que conservaron sus empleos y siguieron trabajando, pues un 40% tuvo una sobrecarga de trabajo al tener mayor cantidad de personas en la casa, ¿no? Y el 98% ni siquiera tuvo una remuneración extra, o sea, no se les reconoció nada, aunque empezaron a trabajar mucho más. Ahora, la interna, el 33% se había visto presionada para permanecer en los domicilios, ¿no? Que no salieran para nada. Pero ¿cuál es el problema también? Las horas libres y sus días libres, nada, o sea, encerrada. Y de esas personas, el 61% de esas personas, sus tiempos de descanso desaparecieron. O sea, ya que está en casa, pues ponte a hacer algo, ¿no? Claro, todas esas personas también, hubo un porcentaje muy grande en donde medidas de protección para cuidar a las personas que estaban a cargo de ellas no recibieron ningún tipo de medida de protección. Entonces, claro, el panorama era súper negro, ¿no? Las personas ya de por sí que estaban con una situación difícil, y claro, el sistema económico capitalista que está ahorita con la crisis del COVID, se descarga sobre las personas empleadoras, pues esta va inmediatamente a incidir en el trabajo o en el empleo, en la situación económica de la trabajadora de hogar. Tenemos desde la colectiva y también incluso trabajando con otros grupos de mujeres, se tiene desde siempre se ha estado haciendo, prácticamente desde que iniciamos. De hecho, ese fue el fin de nuestra asociación, de nuestro grupo, ver cómo impulsar algo con las trabajadoras de hogar. Y claro, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Que se reconozcan todos los derechos para todas las trabajadoras, que eso sería lo más normal, ¿no? Que no haya una carencia de derechos, porque todo lo que implica para el colectivo de las trabajadoras. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho al paro es una de las medidas que nosotros estamos buscando cómo impulsar. La integración en el régimen general de la seguridad social. También que haya una integración en la ley de prevención de riesgos laborales. La regulación de la jornada nocturna, que es como una cosa ahí que nadie quiere meterse, porque implicaría mucho coste. También hay cosas que se pueden hacer desde la comunidad autónoma, que no tienen que ser, claro, hay otros apartados que tienen que ser desde el gobierno central, pero por ejemplo, la inspección del trabajo, la intermediación laboral, o la protección de la salud de las trabajadoras, implementar medidas de prevención, por ejemplo, contra el tema de el cobro del empadronamiento,
que las mujeres tienen que desembolsar, porque justo una persona no le permite empadronarse en su lugar de trabajo, y sin embargo tiene que ir a pagar en otro sitio y paga una cantidad de dinero a lo largo de los meses que es casi más que lo que paga en alquiler de una habitación. Claro, la medida esta de la ley de extranjería es tremendo, porque es como una gran losa ahí que cae sobre las mujeres. Cada vez que llega alguien, una mujer pensando de que va a llegar y en cuanto viene aquí va a conseguir un empleo porque viene con la situación urgente de mandar dinero a su familia, de pagar una deuda, de no tener dónde vivir, y uno le dice, hay 3 años, bueno, lo mínimo de rigor para poder conseguir un permiso de trabajo, es que es como muy duro, ¿no? Para las mujeres, porque claro, los trabajos aquí, hay trabajos sin papeles, pero ya sabemos en qué condiciones están. Y esa es una cosa una ley que por lo menos, si no se puede abolir, por lo menos que se pueda flexibilizar para poder, los requisitos para poder acceder con más facilidad a esos permisos, o que haya un proceso de regularización. El trabajo de la interna, eso de chica para todo, de que agarran toda la cantidad de trabajo, agarran todo lo que se necesite hacer. Incluso hablábamos a veces de necesidades, es decir, qué es lo que es necesario realmente que se haga y qué es lo que yo se lo doy porque, bueno, ya que está aquí. Entonces, todas esas cosas nosotros vamos viendo cómo tratar de resolverlas a través de planteamientos, que me parece buenísimo poder contar, por ejemplo, con territorio doméstico, con otros grupos que están aquí incluso en las diferentes comunidades autónomas de España, y eso nos hace, la verdad es que eso nos hace sentir más fuerte, eso se siente más que estar solamente un grupo en un solo sitio. Yo creo que va a ser muy bueno poder contar también con un poco toda la experiencia que tiene Silvia. Y hasta ahora la conozco, pero bueno, y escuchando a Eda y a Claribet, es que me parece que sí, va a ser necesario, súper necesario, que nos mantengamos unidas para hacer todo esto. Eso. Muchísimas gracias, Ludmila. Bueno, creo que ha sido un intercambio impresionante en dos sentidos, ¿no? Por un lado, desde contextos muy distintos, pero y desde coyunturas compartidas, pero encontrando muchos puntos de similitud, de afinidad entre las situaciones que estamos atravesando, más allá de las diferentes situaciones legales o de las coyunturas políticas que están atravesando los países, ¿no? Me parece que hay ahí un territorio para armar como decía Silvia al principio, un programa compartido, un programa común para impulsar en distintas partes del mundo, ¿no? Y por otro lado, marcar esta paradoja muy fuerte que hay entre un momento donde la cuestión de los cuidados y de las cuidadoras adquieren una visibilidad enorme, son esenciales, son reconocidos como esenciales, pero a la vez es el momento de mayor precarización y de vulnerabilidad de los derechos, ¿no? Esa paradoja me parece importante de señalar. Entonces, bueno, compartirles que nos están siguiendo varios cientos de personas desde diferentes partes del mundo y algunas están haciendo llegar sus preguntas. Entonces voy a leer algunas preguntas que llegan al YouTube, que no pueden ser leídas aquí. Por un lado, Verónica Casas, desde Argentina, le pregunta a Silvia, dice, admiro mucho su trabajo, y ella habló de una nueva internacional de trabajadoras domésticas, y dice, en el feminismo en Argentina a veces se critica a las académicas o a las intelectuales, ¿no?
frente a esta idea de una internacional de las trabajadoras domésticas que Silvia plantea, ¿cuál considera que debe ser el rol de las académicas o de las feministas que vienen del mundo académico? Esa sería una primera pregunta, Silvia. ¿Una o vamos a escuchar las varias preguntas y después, ¿no? Para, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Que me parece que vamos a escuchar más, ¿no? O cada una. Sí, sí, No. leo varias entonces. Sí. ¿Cómo se...? Sí, leo varias. Hay una pregunta que nos plantea Asun Paños Arroyo, que dice, que pregunta a todas si se ha recogido datos de trabajadoras de hogar y cuidados que se han contagiado del COVID-19 y que han fallecido. O sea, si en los diferentes contextos y países hay datos concretos del riesgo que implica este tipo de trabajos para la salud de las cuidadoras. Luego hay otras dos preguntas. A ver. Aquí Yolanda Parra pregunta, o afirma, mejor dicho, dice, ¿es necesario posicionar el cuidado y el autocuidado que proporcionan las trabajadoras domésticas como una prioridad de las políticas públicas gubernamentales? Esa cuestión de cómo lograr incidir respecto de las políticas públicas, ¿no? Y desde el AICIT, desde esta asociación, dicen que prefieren hablar de llamar al trabajo doméstico trabajo de hogar y cuidados, para visibilizar desde el lenguaje, porque lo que no se nombra no existe. Jacqueline Sosa Briceño dice, cuenta que algunas de las trabajadoras domésticas o de cuidados no han recibido ni siquiera la mitad del salario, la tercera parte o nada en plena cuarentena. Y Yolanda Parra dice, de acuerdo, hay que descolonizar nuestro lenguaje, en este sentido, trabajo de hogar y cuidado se corresponde con la responsabilidad y la exigencia de trabajo que se realiza en el ámbito doméstico. Por ahora leo esas preguntas, no sé, quien quiera empezar a contestar, bienvenida. Bueno, puedo responder brevemente a la primera. Bueno, el rol de la mujer que trabaja en la academia, ¿no? Yo creo que es una manera importante. Idealmente, ¿no? No hay una división. Mujer que trabaja en la academia, ¿no? Tiene acceso a algunos recursos. Para mí es la problemática como poner los discursos, ¿no? Que se abren en la academia al servicio de las luchas. Esto me parece siempre que sea la cosa fundamental. También porque muchas veces las mujeres que trabajan en la academia son las que emplean trabajadoras domésticas que cuidan sus hijos. ¿Sabe? Sale una estadística muy interesante, ¿no? Que dicen muchos jornales académicos que después de la seclusión, después, ¿no?, del confinamiento, de la política del confinamiento, el número de artículos que las mujeres, ¿no?, presentan a los jornales, las mujeres, se ha bajado completamente. Porque ahora que son a la casa, no pueden escribir el artículo académico por el jornal y cuidar a los niños, cuidarlos. Entonces son muy dependientes normalmente sobre las otras mujeres, ¿no? Y para mí la respuesta es, bueno, que usan su posición para dar recursos, para dar información, accesos a documentos, etcétera, etcétera, de unirse a los movimientos. Porque la lucha de la trabajadora doméstica es su lucha. Es la lucha de todas nosotras, ¿no? Es una lucha porque, ¿no?, que se valoriza la reproducción, que se valoriza nuestra vida. La desvalorización de la reproducción es la desvalorización de nuestra vida. Quiero decir brevemente algunas cosas sobre el discurso del sí. El nombre
es claro que el cuidado no se hace solamente en la casa, ¿no? Por ejemplo, yo vivo cerca de un parque. Yo voy al parque a caminar, etcétera, etcétera. Hasta varias horas de la mañana. Todos los días, ¿no? Puede ver que hay mujeres del África con niños que, ¿no? Que son trabajadoras domésticas, que cuidan los niños de las mujeres que son fuera a trabajar en otro lugar, ¿no? Entonces, es un trabajo que se hace en los parques, que se hace en la escuela, no es un trabajo de la trabajadora doméstica que se hace solamente en la casa. Esto es claro, entonces hay que comprender que tiene muchísimos lugares bueno. Y una otra cosa que es de las varias presentaciones, ¿no? Que ha salido, esto muy, muy brevemente. Una problemática que tenemos, ¿no? Como decía antes, para mí importante un poco la diferenciación, ¿no? Conexión y diferenciación entre el inmediato y la visión por el largo plazo. El inmediato, por ejemplo, en los Estados Unidos es que como tantas trabajadoras domésticas son trabajadoras informales, ¿no? Y algunas no cuando faltan de documentos, no reciben los subsidios que, por ejemplo, todos los trabajadores, ¿no? Que el gobierno ha promiso a los trabajadores, $1,200. Pero la gran parte no lo reciben porque no son incluidas, consideradas como trabajadores. Y la otra cosa, cómo organizarse, es la dificultad que así, aunque puede tener en el papel un reconocimiento legal de derecho, la problemática es cómo hacer que la familia, que estos derechos sean cumplidos. Porque el papel es importante, el reconocimiento legal es fundamental. Entonces es importante cambiar la política pública. Pero el principio de una nueva lucha. El principio de una nueva lucha. Entonces la problemática es cuál es la estructura una vez que tiene reconocimiento legal, que tiene reconocimiento de derecho, ¿no? Si trabaja más dinero, etcétera, etcétera. El derecho de cerrar la puerta en la casa, bueno. Pero cómo hacer, qué estructuras se necesitan en la comunidad, ¿no? En el país, así para que el derecho se observe, ¿no? Que sea una realidad y no solamente una cosa de papel. Pero me paro aquí. Gracias, Silvia. Claribel quería tomar la palabra. Sí, era respecto a que alguien preguntaba por qué nos nombran o nos nombramos nosotras mismas trabajadoras domésticas. Y yo soy consciente que en esto se presenta una discrepancia bastante fuerte según los países, según los territorios internos, por lo que sabemos claramente que estar ejerciendo estas labores en un espacio cerrado, pues se pretende o se concibe mal el término, ¿cierto? Doméstica, pero que también eso es claro y las académicas lo expresan quizás mejor que yo, de que en esa división sexual del trabajo han habido unos trabajos de reproducción que han sido denominados por los hombres y que obedecen al patriarcado, al capitalismo y que nos ponen a nosotras en otra esfera. Pero a lo que yo voy aquí, para dar un poco de precisión en la respuesta, es que el trabajo doméstico tiene un convenio, el convenio 189, y es un convenio adoptado en la OIT por más de 183 países miembros, y que pues estas discusiones en la OIT son muy fuertes porque la OIT es un órgano tripartito donde están empleadores, trabajadores y gobierno, y que pues el término que se adoptó allá es él. Entonces, en el caso del movimiento que yo represento en Colombia y de algunos otros movimientos en el cual hacemos parte en un espacio que se llama Intersindical de Trabajo Doméstico, es un espacio nacional, pues se da siempre esta discusión
Unas se quieren llamar remuneradas del hogar y otras sencillamente decimos trabajadoras domésticas, respondiendo a ese convenio que nos identifica, ese convenio que nos protege y que si se aplicara correctamente en los países, seguramente no estaríamos en estos momentos en esta discusión, porque el convenio tiene todos los elementos para garantizar derechos de trabajadoras domésticas, pero pues la resistencia de la sociedad y la resistencia de los estados, pues es la que permite que no avancemos en el convenio y que por tanto no se garanticen nuestros derechos. Entonces, quizás doméstica o remunerada del hogar, las dos van en la misma línea y la discusión aquí es más amplia, más que el nombre, y hablan de la descolonización y tienen toda la razón, en cierto modo hay que desconstruir el lenguaje, pero sí quiero que tengamos en cuenta que es muy importante también acoplarnos a esas directrices mundiales, como es el Convenio 189 en beneficio de nuestra labor. Muchas gracias, Claribet. No sé si el resto de las compañeras quiere tomar la palabra o leo otras preguntas. Compañeras, creo que muchas veces también estos términos de cómo llamarnos también depende del contexto y del país en el que realizamos este trabajo. Porque, por ejemplo, aquí en Honduras, trabajo del hogar le llamamos a las amas de casa o le llaman ese capitalismo. Siempre ve al trabajo doméstico remunerado, y cuando nosotras, por ejemplo, aquí podríamos decir trabajo del hogar, lo asumimos a ese rol romántico, que lo hacemos por amor, por el amor a nuestra familia, por amor a nuestro esposo, a nuestros padres. Entonces, muchas veces este término, que creo que, claro que hay que ir desconstruyendo, pero que nuestra lucha va más allá de ese nombre, sino de la dignificación y el valor que le damos y que le dan los empleadores a nuestro trabajo. Parte de la identidad que nosotras tengamos también, cómo nos asumimos. Yo me asumo como una trabajadora doméstica porque ha dignificado mi vida a pesar de esas condiciones en las que lo he realizado. Entonces creo que muchas veces el nombre va dependiendo del contexto. Como les explicaba, aquí en Honduras, el trabajo del hogar es asimilado, ese trabajo no pagado, que lo hacemos por amor. Pero si nosotras ya le llamamos a una compañera trabajadora doméstica remunerada, de inmediato saben que es un trabajo que es hecho a terceras personas, que es pagado. Entonces, creo que nuestra discusión y nuestra reivindicación va más allá de ese nombre. Muchas gracias. ¿Hay alguien más, Rafa? No se te escucha, tienes que activar el audio. No se te escucha, Rafa. No sé, Ludmila, si quieres decir algo. Ahí está. Ahora sí, Rafa. Hola, sí, disculpad. No, para aportar sobre lo último de lo del nombre, que estoy muy de acuerdo con las compañeras, nosotras hemos tenido también esa discusión y yo creo que lo que nosotras también hemos hecho es que intentar que eso doméstico o que eso de hogar saliera a la calle, y es lo que hemos logrado, porque no se hablaba del empleo, del trabajo de hogar, ni se hablaba de los cuidados. Y cuando las trabajadoras de hogar nos comenzamos a organizar, lo que decíamos era sacar esos trabajos hacia afuera, visibilizarlo, y luego últimamente lo estamos politizando. O sea que los nombres, yo creo que lo importante de esto es que muchísimas trabajadoras de hogar, muchísimas mujeres en el mundo, estamos sacando esa situación a la calle, y estamos exigiendo el reconocimiento social de esta sociedad para que este trabajo sea reconocido. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es
politizar. Y sabemos de esa situación que se da, ¿no? Lo que han planteado las compañeras, que si somos domésticas. Yo creo que lo importante que tenemos que, lo esencial es la lucha que estamos haciendo, estamos visibilizando todo esto y que esto salga a la calle, domesticado, como hacemos con el delantal. El delantal antes no, era una prenda que, bueno, no nos la queríamos poner porque era como una cosa feminizada para las mujeres. Pues el delantal para nosotras es un símbolo politizado, lo estamos politizando para que eso salga a la calle y se vea que habemos muchísimas mujeres realizando un trabajo donde no tenemos derechos y los pocos derechos que tenemos se nos quita. Entonces, politizamos esa frase. Luzmila, no se te escucha. En nuestro caso, bueno, estábamos con el tema de trabajadoras no domesticadas. Y fue porque, bueno, en algún momento cuando estábamos hablando de cómo nos íbamos a llamar, había una de nuestras compañeras que decía que ella siempre la habían llamado que era una rebelde. Entonces, desde la rebeldía de no utilizar el doméstico como se intenta achacar, pues nosotros no domesticada. Y de esa forma también hacemos lo mismo que hace Territorio Doméstico, que ahorita justo se me olvidó, pero nosotros reivindicamos también una entidad también muy conocida, ¿no?, en el trabajo, que es este pañuelito. Entonces nosotros lo utilizamos también de forma de cambiar ese rol, y lo ponemos aquí, y con eso salimos a la calle, y no me lo había puesto hasta ahora. Entonces con esto, ¿no?, es como un poco de nuestra seña también, eso de sacar lo que está ahí, que se utiliza en nuestro trabajo, pues darle otro valor. Y ese es el que nosotros estamos haciendo también. Sí, y ese por el nombre, pero en realidad, como dicen todas, el nombre es eso, un nombre, y lo que nosotros buscamos es más allá de eso, es tratar de sacar todo lo que se puede de derechos para las mujeres, para poder hacer algo, o sea, que sea un trabajo realmente bien pagado, además de valorizado, ¿no? Eso. Ana, hay una pregunta que era contestar sobre si tenemos cifras de las trabajadoras de hogar que han fallecido por el coronavirus. Aquí en España no hay esta cifra. Creemos que en casi en ninguno de los países, pero nosotros hablamos de acá porque realmente nuestro sector, pues claro, sigue con la misma situación de invisibilidad y de no tomarse en cuenta las vidas, porque hay vidas que valen más que otras, y nosotras sabemos que en este sector esto se da. Entonces no tenemos cifra para las compañeras que han preguntado, no tenemos cifras de trabajadoras de hogar, sabemos de situaciones de compañeras que han estado enfermas, pero realmente no hay esas cifras, y yo creo que en ningún país del mundo están. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a dar la palabra a Marcela, que está pidiéndola hace rato. Le vamos a dar el micro. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todas las personas por esta iniciativa. De verdad que sí, es un honor escucharlas a todas, a cada una, porque, como decía alguna de las compañeras, el saber que hay personas, hay asociaciones, entidades, mujeres que van sumando en pro de los derechos de las mujeres en general, ¿no? Las cuales pues nos vemos obligadas a trabajar en este sector. Sí que quería hacerle una pregunta, pues si la puede responder cada una de las compañeras que están hablando. Y es con respecto a la sensibilización, ¿no? Nosotras desde que nos creamos vimos que era necesario sensibilizar a toda la sociedad en general, ¿no? Porque nos dimos cuenta que desde niños, ¿vale? Desde niñas, este es un trabajo que, pues, que se le ve
obligado a realizar a las mujeres. Luego tú vas hablando con partidos políticos, vas hablando con adolescentes, vas hablando con técnicas, con personas técnicas, vas hablando en diferentes ámbitos, ¿no? Y la gente como que se asombra cuando tú vas contando las realidades. Entonces, por ende, vimos que era necesario sensibilizar. Nosotras intentamos siempre hacer campañas de sensibilización en diferentes ámbitos, ¿no? La pregunta es si en cada región, me imagino que sí, pero me gustaría saber qué campañas de sensibilización hacen, ¿no? ¿Qué acciones se están llevando a cabo pues, con los políticos, con las personas técnicas, con los centros educativos, pues con toda la sociedad en general, para hacer, porque es que si no se visibiliza, pues lógicamente no se puede generar un cambio, ¿no? Que fue precisamente la consigna de la primera reunión que se hizo del empleo de hogar y cuidados en 2016, que Rafaela fue una de sus promotoras, ¿no? Del primer congreso. Sí que me gustaría escuchar a cada una qué se está haciendo, ¿no? En cada territorio por visibilizar esta realidad. Y gracias. Gracias, Marcela. Le vamos a dar la palabra ahora a Fes Ildis, que también la está pidiendo, y luego voy a leer algunas preguntas que llegan por escrito. ¿Me escuchan, compañeras? Sí, perfecto. Gracias. Hola, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Cruzcaya Hidalgo y queremos hacer una pregunta de parte de nuestras compañeras de la Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines, UNTA, que es un sindicato de acá de Ecuador. Y nuestra compañera Jacqueline, una de las dirigentes de la UNTA, quería preguntarle si podríamos hablar un poco del tema del trabajo remunerado del hogar en niñas. Porque en Ecuador hay niñas y adolescentes que hacen trabajo remunerado y no remunerado del hogar, y es una problemática que para nuestro país es importante posicionar, y también mandarles saludos desde las compañeras y contarles que las compañeras están en la ciudad de Guayaquil, que ha sido una de las ciudades más golpeadas por la COVID en América Latina, uno de los epicentros más grandes, y ahí estamos como sosteniendo también el tema de cuidados y de la crisis. Eso, compañeras, gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera. Voy a leer 3 preguntas más que llegan por escrito y luego hacemos otra ronda de intercambios. Por un lado, Fer pregunta, ¿cómo podemos los colectivos de ciudadanos migrantes latinoamericanos apoyar desde la diáspora los movimientos por la dignificación del trabajo de hogar y cuidados? Conectando la cuestión de migración con la cuestión de trabajo de hogar y cuidados. Luego Roxana Hidalgo, desde Costa Rica, pregunta por la posibilidad de acercar luchas diversas, que no deberían ser tan diversas, pero que lo son. Me refiero a los diálogos posibles entre luchas feministas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento del yo también, por ejemplo, y las luchas de las trabajadoras domésticas. Y finalmente Miriam Camas dice, ¿cuál debería ser el rol de la filantropía en la construcción de un movimiento internacional de trabajo doméstico, del hogar y cuidados? ¿Cómo logramos construir procesos de largo plazo cuando en nuestros países tenemos que ir resolviendo día a día los problemas de agendas regresivas, corrupción, etcétera? Yo creo que con estas 5 preguntas podemos armar otro intercambio antes de dar paso a otras personas que están pidiendo la palabra. No sé quién quiere comenzar. ¿Rafa? Sí, yo voy a hablar sobre lo que planteaba Marcela, de la sensibilización. Yo creo que las campañas, bueno, nosotras acá la sensibilización a que llamamos campaña es hablar del empleo de hogar y hablar de los cuidados, y que esté en el ámbito público el hablar de esto. Yo creo que esas son de las campañas de sensibilización y lo que nosotras hemos tomado como una campaña de sensibilización, porque las compañeras lo hemos dicho, de lo que no se habla no se transforma. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años, sacar a los cuidados fuera. Y desde el movimiento feminista, como estamos con las 2 últimas huelgas, ya vimos ahí cómo se ha puesto en
en el centro el tema de los cuidados, y eso también fue algo que a nosotras también nos ha servido como como campaña de sensibilización, porque estábamos hablando de algo que estaba sucediendo a muchas mujeres y que realmente la sociedad no se estaba haciendo empatía en esto, ¿no? Creemos que hay gente que lo sabe, pero también sabemos que la sociedad no está reconociendo ese trabajo y ese trabajo que nosotras estamos haciendo. Por eso nosotras en los desafíos es el reconocimiento total social de este trabajo que hacemos, ¿no? Para que sirva como sensibilización. Y de la otra pregunta que planteaban, por ejemplo, el tema de las luchas, las compañeras que decían cómo podemos conectar el tema de migración o la regularización. Yo creo que las trabajadoras de hogar, nuestros inicios fueron por esa, fue como la primera lucha que comenzamos a hacer, el exigir la regularización para que todas las personas tuviéramos papeles. Eso es una de las campañas y de las cosas que se ha hecho, y ahora mismo está ahora en estos momentos, porque sabemos que las regularizaciones que se están pidiendo en diferentes países es una regularización como parcial, ¿no? Para la gente, para que trabajemos, como decíamos al inicio del diálogo, como una mano de obra barata, ¿no? Donde vamos a solucionar la situación del capitalismo a realizar esos trabajos. Yo creo que la historia está en unir esas luchas y trabajar sobre ello para que cada una, porque lo decimos, a todas las mujeres y a las trabajadoras de hogar no se interpelan un montón de luchas. Y una de las luchas es el no estar regularizada, el no tener papeles y realizar un trabajo en las condiciones que se da. Yo creo que todas estas luchas estarían unidas por todos esos temas que tenemos ahí, ¿no? Es un intercalar de las diferentes luchas, pero que yo creo que ahora mismo el momento de intercalar la lucha de la regularización que se está haciendo en países europeos y en otros países, yo creo que ese es un buen punto y un buen momento de estar en esto, ¿no? De estar juntos y juntas en estas luchas. Gracias, Rafa. No sé si alguna otra de las panelistas quiere tomar la palabra. Sí, Eda. Yo quería decir algo. Ay, qué pena. Ay, después te doy a ti. Bueno, nosotras desde hace mucho tiempo, pues, uno de los objetivos de la organización es poder posicionar y poder lograr la dignificación del trabajo doméstico remunerado. Y para ello hemos creado estrategias para poder, hacer incidencia ante los tomadores de decisión, que esa fue una de las preguntas. También socializando las leyes y creando propuestas legales para mejorar las condiciones, para cambiar esas condiciones que tanto nos afectan, y para la sensibilización ante la población, los empleadores y demás personas. Pues también tenemos nuestro programa que se llama Ni Gatas ni Nachas, Trabajadoras Domésticas, que va más allá de las compañeras que están organizadas, que es un medio que nos sirve para poder posicionar los diferentes y diversos temas que ponemos a discusión, que sin duda pues son para informar, pero también para educar a las personas. También pues la participación que tenemos en los espacios, en diversos espacios, en los movimientos sociales y también nacionales e internacionales. También tenemos las campañas en redes sociales. En el 2015 surgió una campaña que se llama Somos Trabajadoras, justamente para poder ir reconociéndonos como trabajadoras. Porque si bien es cierto, una antes de no estar organizada, pues, una naturaliza todo, el trabajo doméstico, las violencias y todo lo
que sucede atrás de las puertas de nuestros lugares de trabajo. Entonces, parte de eso, también esta campaña fue acompañada con una propuesta artística, musical, que me gustaría ponerles un pedacito de la canción para que, es una cumbia en la cual nosotras, pues, pues salió de una jornada en las cuales las compañeras pues iban diciendo palabras que les gustaría que llevara. Todo ha sido creado por nosotras mismas. Ahorita les pongo un pedacito. Me miro en el espejo de los cerros y me cobro mis recuerdos. La tierra en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos. Trabajo digno, sonrisas sin respeto. Bueno, esta canción la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, como Somos Trabajadoras, y una de las palabras que lleva, pues es que todas venimos a buscar, que migramos, sea afuera, sea interna o externa, pues salimos en esa búsqueda de condiciones dignas para mejorar las condiciones de nuestras familias, y que cada vez que nos vemos en el espejo, pues vemos esas piedras que nos han llevado a los lugares de trabajo, pero que esas piedras son las que nos impulsan a seguir en la lucha para la reivindicación del trabajo doméstico remunerado. Muchas gracias. ¿Podrías poner el link nos están pidiendo la referencia de la canción, así la pueden encontrar? Y me parece muy hermoso también cómo se utilizan recursos y herramientas creativas para lograr tomar la calle de manera festiva, ¿no? Cómo también podemos bailar y poner el cuerpo en las calles de maneras así muy contundentes, combativas, pero también sin perder la alegría. Quería hablar Claribet. Permiso. Solo se me olvidaba también decirles que, bueno, que ahora ya tenemos una estrategia de litigio en la cual buscamos no solo el reconocimiento legal, sino también el reconocimiento de los empleadores y el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo. Gracias. Claribet. Sí, lo iba a decir al final. Bueno, nosotras en estos 7 años hemos hecho mucha incidencia, tanto que logramos en el 2º año de habernos constituido, pues con la voluntad política de tomadores de decisiones, conquistar una ley que era urgente para el trabajo doméstico, que fue la 1788, Ley de Primas para Trabajadoras Domésticas, y en eso estuvimos de cerca con el discurso, con la movilización, usamos siempre el guante como elemento simbólico, en un principio el guante amarillo, pero después estamos usando el guante morado por el tema de la resistencia, también lo que representamos como mujeres. Siempre hacemos presencia en las movilizaciones nacionales, 1 de mayo, 8 de marzo, conmemoración del Día de la Mujer, el 25 de noviembre, el día en contra de la violencia de las mujeres, y salimos con nuestras camisetas, con nuestros pasacalles, pancartas. Bueno, nuestro movimiento tiene más de un 80% de mujeres negras, colombianas, y pues las negras siempre estamos con el sabor de la mano, así nos quiten en los hogares y nos humillen. Hay unas cosas que realmente no nos los pueden quitar. Creo que la heredamos de las ancestras y ancestros, y es que pese a todo nosotras conservamos la alegría y el entusiasmo por la vida. Entonces, también hacemos parte, creamos en la organización, Tras de, que es mi organización, que le llamo cariñosamente, porque eso ya hace parte de mí, un espacio muy bonito que se llama Intersindical de Trabajo Doméstico, y ahí confluyen otras 5 organizaciones trabajadoras domésticas, pues, de otros territorios, que si bien tienen sus intereses internos, también es claro que tenemos una voz unánime a la hora de pararnos frente a los tomadores de decisiones, que eso nosotras lo consideramos como muy importante.
porque es una sola voz. Cada quien fortalece internamente su proceso, pero unificamos esa voz para ponerla ya en los espacios de gobierno donde tiene que llegar una voz unificada, porque en un país donde a veces hay tantos movimientos, siendo yo respetuosa con los que sí sé que existen, llegar unas al Ministerio de Trabajo y pedir inspección laboral, y la otra llegar y decir que quieren otra norma, y la otra llegan y piden otra cosa. Finalmente no se le presta atención a nadie. Entonces lo que nosotras hemos hecho es unificar el lenguaje en una agenda conjunta que trabajamos en este espacio intersindical y posicionarla ante el Ministerio de Trabajo, y pues a partir de eso incidimos en debates de control político con actores, digamos, tomadores de decisiones como son congresistas, que hemos tenido la buena suerte de contar con la voluntad de algunos, que justo en este gobierno seguimos contando con ellos, pese a que tenemos un gobierno absolutamente miserable. Ojalá me estén escuchando. Sabemos que hay algunas personas que hacen la diferencia, y estas personas siempre han estado pendientes, digamos, de UTRAD. También creo que en mi organización hemos contado con la buena suerte de tener muchos aliados como medios de comunicación. Siempre que nosotras sacamos algo, contamos con alguien. Mañana, por ejemplo, tenemos 3 medios de comunicación puestos para nosotras, para sacar una noticia que consideramos importante, y siempre hemos contado con eso. Entonces es muy importante tener en un país medios de comunicación de parte de los movimientos, en este caso, trabajo doméstico. Por ejemplo, ahora que empezó la crisis por el COVID-19, cuando nos decretaron el aislamiento preventivo o la cuarentena, como estamos llamando en Colombia, nosotras como intersindical construimos un documento para enviarlo al gobierno, donde teníamos unas peticiones puntuales frente a lo que era proteger los derechos de las trabajadoras domésticas en medio de esta crisis. Y ahí teníamos peticiones, por ejemplo, que se pudiera garantizar la seguridad social. No se ha garantizado, ya tenemos evidencias de que no se pudo garantizar. Pues en Colombia se habla de una cifra de más de 700,000 trabajadoras domésticas, y que en la seguridad social hay insertas alrededor de unas 103,000 trabajadoras, pero que no fue suficiente. A pesar de eso, no se pudo mantener el trabajo. Por ejemplo, las empresas, esto lo digo por una encuesta o investigación que se hizo también las 3 primeras semanas de decretar la medida de cuarentena,